Bendecido día tenga usted y su familia donde quiera que se encuentre. La reflexión de hoy está basada en San Juan capítulo 9 versos 1 al 3 que dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por lo general, cuando la gente mira a un cristiano enfermo, y mayormente si es una persona que se sabe que ha sido temerosa de Dios y mucho más se ha predicado que Dios tiene poder para guardar, tiene poder para sanar, la gente siempre lo va a acusar de que en algo ha fallado, que en algo ha pecado. Y si es un niño, se piensa que los padres son los que han cometido pecado. Pero lo cierto es que las enfermedades son causa de la naturaleza que comenzó allá en el huerto del Edén. La naturaleza pecaminosa del hombre dio lugar a la enfermedad, porque antes de la muerte tiene que haber algo que la cause y la enfermedad llega a producir muerte. Entonces es causa del el pecado original. Pero bueno, la Biblia está llena de promesas en las cuales podemos anclarnos y poder confiar en que Dios tiene el poder para protegernos. No obstante, hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida con un propósito. Por eso David decía en el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía que Dios tenía un propósito para él. Y cuando David dice esto, no le está yendo bien. David dice esto porque está siendo perseguido por Saúl y ya no hay a dónde esconderse. Pero él tiene la confianza que Dios tiene un propósito y que los propósitos de Dios siempre son buenos, aunque no los entendamos. Así que David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David reconocía que Dios tenía un propósito, pero se anclaba, se tomaba de la misericordia de Dios. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y le pide, no desampares la obra de tus manos. Y él sabía que él era obra de las manos de Dios, porque todos somos obra de la mano de Dios, porque Él nos creó. Es importante entonces que entendamos que aunque le sirvamos con todo nuestro corazón a Dios, van a haber momentos difíciles en nuestra vida que Dios los va a permitir, pero Dios los va a permitir con un propósito. Cada cosa que nos sucede a los que le servimos a Dios tiene un propósito de parte de Dios. A veces el propósito es enseñarnos algo. Y no solamente enseñarnos algo a nosotros, sino enseñarle también a otras personas. Porque alguien estará pensando, bueno, entonces aquel predicador, aquel pastor que se murió, que tanto predicaba acerca del poder de Dios, ¿el poder de Dios no lo pudo librar? Bueno, sí podía haberlo librado, pero Dios tenía en su propósito que ese predicador demostrara con hechos que su fe era genuina y que él estaba preparando a otros para el encuentro con Dios, pero él también estaba preparado para el encuentro con Dios, aunque hablaba positivamente como si tuviera 90 o 100 años por delante, pero se consagraba, se guardaba para Dios, sabiendo que podía ser el encuentro con Dios muy pronto. Entonces, aún al momento de morir, ese predicador está enseñando que vale la pena vivir por la fe, porque nuestra estancia en este mundo es temporal. O sea, con la muerte de ese predicador está diciéndole al mundo una predicación, le está predicando, prepárate para el encuentro con tu Dios porque la vida del hombre es temporal y nadie sabe cuándo le toca. Entonces, cuando un siervo de Dios
muere a temprana edad, eso nos debe de enseñar algo, nos debe de enseñar que también nosotros debemos de prepararnos con tiempo porque también estamos hechos del mismo material y tenemos la misma naturaleza y estamos en los mismos planes de que nadie sabe cuándo le toca su encuentro con Dios. Entonces, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y a veces el propósito no solamente es enseñarnos algo a nosotros, sino enseñarle algo al mundo, a aquellos que nos conocen. Dios tiene un propósito con cada cosa. Los discípulos al ver al ciego le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Pero la respuesta de Jesús fue muy firme y les dice, ni este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, la obra de Dios que había de manifestarse en él era la obra de sanidad, porque más bien era un milagro de sanidad, porque el hombre había nacido ciego, nunca había visto, pero Dios quería manifestar su poder en ese hombre para que los fariseos que dudaban de Jesús, que no creían que Jesús fuera el Mesías, pudieran mirar que Jesús hacía un milagro, algo que ellos, ningún rabino, ningún maestro de los fariseos podía hacer. Jesús lo estaba haciendo y era darle la vista al ciego. Así que, y lo hizo Jesús en una forma curiosa para que podía ser notable entre los fariseos, porque lo hizo de una manera que los fariseos se escandalizaran, porque usó saliva, hizo lodo con la saliva y le untó en los ojos al ciego. Para los fariseos religiosos que andaban hasta vestidos de blanco, eso era algo cochino, algo sucio. Pero Jesús estaba en cierto modo provocando a los fariseos a que se dieran cuenta que lo que ellos consideraban como sucio para Dios no era así, y que Dios podía hacer las cosas como a él le placiera y no como las reglas de los fariseos pensaban. Así que Jesús hace el lodo con la saliva, se lo pone en los ojos al ciego y le dice, ve y lávate en el estanque del Siloé. Aquí también Jesús estaba manifestando algo. Estaba manifestando que nosotros debemos de recibir los favores de Dios por la fe, pero también tenemos que aplicar obediencia. Porque en primer lugar el ciego pudo haber dicho, no, esto es algo sucio que me has puesto en mi cara, esto no es correcto. Pero también podía haber dicho, bueno, si tú tienes poder para sanarme, ¿por qué tengo que ir al estanque? Tú puedes sanarme sin que yo tenga que ir al estanque. Más sin embargo, Jesús estaba probando no solamente la fe del ciego, sino su obediencia. Para recibir los favores de Dios necesitamos las dos cosas. Necesitamos fe y necesitamos estar dispuestos a obedecer, porque cada milagro que Dios hace en nuestra vida, lo hace con el propósito de que nosotros sigamos creyendo en Él, creamos más en Él, pero que vivamos en obediencia, porque ¿de qué sirve que apliquemos fe en un momento determinado y Dios nos ayuda, pero después de que Dios nos libra, Dios nos ayuda, nos volvamos otra vez al pecado y nos perdamos y vayamos a parar al infierno? No tiene sentido. Entonces Dios quiere que apliquemos fe para que recibamos el favor de Dios, pero que también apliquemos obediencia para que le sirvamos después de haber recibido el milagro. Así que es importante este hecho de Jesús, que le dice a los discípulos, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas. Mi amado, quizás usted está pasando por circunstancias difíciles y usted se está preguntando, ¿por qué me pasa esto a mí si yo siempre he declarado y he confiado en que Dios es mi pastor, nada me faltará, en que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada? Eso dice el Salmo 91.
¿Y por qué Dios ha permitido que llegara esto a mi vida? Dios tiene un propósito con usted. Ahorita no lo entiende porque usted está en medio de la tormenta, y cuando uno está en medio de la tormenta no puede entender que haya algo bueno en medio de todo eso. Aunque sabemos el texto que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, pero es difícil ver el bien en medio de la tormenta. Pero cuando la tormenta ha pasado, vemos que la tormenta tenía algo de beneficio. Después de la tormenta los campos florecen, después de la tormenta el sol vuelve a salir y los campos florecen. Así también después de las tormentas vemos el propósito de Dios realizado en nuestra vida. Mi consejo de hoy es que usted siga confiando en Dios, que no desmaye en la fe, que esté dispuesto a seguir obedeciendo a Dios, aunque venga lo que venga, usted se mantenga firme en la fe y en la obediencia, porque en la fe y en la obediencia Dios se glorifica en aquellos que le creen y están dispuestos a obedecerle. Que Dios le bendiga.